compartir solo algún memorial para ejemplificar un poco la figura de la caducidad. Otros dos memoriales que van más enfocados al momento que como parte actora debemos de dar respuesta a las excepciones para un poco que veamos, ¿verdad?, cuáles podrían ser esas estrategias para poder responder a las excepciones, porque todas las que hemos visto es como parte demandada, ¿verdad? Al momento de contestar la demanda, como ejercer, ¿verdad?, ese derecho de defensa que tenemos frente a la demanda y poder interponer excepciones. Solo permítanme. Ok. Entonces, solo antes quería hacer unas reflexiones de los exámenes. Pues a todos les fue muy bien, porque pues el objetivo del examen no es como hacer difícil el aprendizaje, ¿verdad? Porque pues una nota tampoco es una metodología para saber si están comprendiendo el contenido y lo van a poder aplicar, ¿verdad? Pero sí, yo tengo como algunas dudas, sí tienen claridad para poder definir qué es el proceso y qué es el procedimiento, ¿sí? Porque algunos en los conceptos, yo leía los dos y los dos parecían que eran como conceptos de procedimiento. Entonces, este es un concepto tan sencillo, pero que se los pueden preguntar en el privado, ¿verdad? Y entonces, algunos examinadores cuando ven, ¿verdad?, que un concepto no está claro, entonces ya no pasan de ese tema, ¿verdad? Y entonces les atacan y que otros autores dicen lo mismo, ¿por qué usted piensa eso? Eso pueden darse muchas cosas, ¿verdad? Entonces sí les pido que por favor puedan revisar el concepto que están manejando de proceso y de procedimiento. Tal vez en el concepto de proceso no colocar de una vez que es una serie concatenada, esto, lo otro, porque ahí es donde nos confundimos con el procedimiento, que efectivamente sí son etapas y es el desarrollo del proceso como tal, ¿verdad? Entonces eso les pido, también les pido que en el proceso cautelar no solo digan, ¿verdad?, que está regulado en el código y se puede llamar de tales y tales formas y que porque eso ya está en nuestro código y eso no es lo que va a querer escuchar el examinador, sino que realmente un concepto propio, ¿verdad? Y un concepto no lo pueden empezar diciendo que se le puede llamar de diferentes formas o que recibe también el nombre de, no lo podían iniciar así. ¿Ok? Algunos exámenes excelentes, mucho más contenido, otros también muy concretos, que eso también es válido, ¿verdad?, que sean concretos, pero a la hora de un examen privado no pueden ser tan concretos tampoco. Tienen que poder ampliar, ¿verdad?, con más vocabulario jurídico sus conceptos, ¿ok? Entonces, ahorita necesito que alguno me dé su concepto de proceso. Bueno, si tienen a la mano su examen, lo pueden leer, ¿verdad? ¿Cuál sería el concepto de proceso? ¿Sí me escuchan? Buen día, licenciada, sí se le escucha. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es el concepto de proceso entonces? Que lo compartan, o si tienen a la mano su examen, también lo pueden compartir de su examen. Licenciada, si gusta, le puedo dar una definición que sería que es un conjunto de trámites o actos realizados ante una autoridad judicial para resolver un conflicto entre varias partes. Sí, me parece, ¿verdad? El objetivo es quitar como que es una serie de etapas y eso, o sea, sí son una serie de etapas y eso lo tenemos claro porque justo es lo que estamos haciendo ahorita, no vamos por la etapa de las excepciones.
pero un poco para hacer la diferencia entre procedimiento. Sí es como tal el desarrollo de cada una de esas etapas. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Bueno, ahí está. Mildred nos compartió acá en el chat. Entonces inicia así. El proceso siempre supone una litis o litigio o conflicto. Es un conjunto de actos y medios que realiza y posee el Estado para dirimir los conflictos. Ese es un tema bastante amplio, o sea, es un concepto bastante amplio, pero recoge como todos los elementos que necesitamos. Y no lo inició diciendo que es una serie de actos, porque entonces allí sí podemos confundirlo con procedimientos. Sé que algunos toman sus conceptos de los otros libros, ¿verdad? Porque la misma reflexión hice con la sección A, porque estaban como esas, porque como que no estaba claro, ¿verdad? De acuerdo a los exámenes, estos conceptos. Entonces uno de los compañeros me decía que así estaba en el libro del licenciado Orellana, pero los propios autores, conforme pasa el tiempo y existen reformas y la experiencia y las formas de trabajo en los juzgados van cambiando, ¿verdad? Sus propios conceptos, además tal vez con mayor especialización, mayor experiencia, pues esos conceptos también pueden cambiar, ¿ok? Entonces yo me quedaría con ese concepto que nos dice Mildred, que el proceso siempre va a implicar un litigio como tal, siempre va a implicar que ejerzamos nuestro derecho de acción y que planteemos nuestra pretensión ante los órganos jurisdiccionales para que puedan dar una respuesta al litigio o una respuesta al problema, porque justo esto viene también de la mano del principio de seguridad, ¿verdad? O sea, confiamos, digamos, que va a ser a través de estos juicios que se va a aplicar la ley y que vamos a tener una resolución del tipo que sea apegada a derecho para resolver, ¿verdad? Determinadas situaciones. Ok, eso quería compartirles. No sé si alguien más quiere dar su concepto de procedimiento, porque ya tenemos uno de proceso. ¿Qué sería el procedimiento entonces? Lean su examen, si lo tienen ahí, cerquita, lean su examen. Bueno, Mildred también nos comparte y es parte del proceso, en tanto que constituye una serie o sucesión de actos que se desarrolla en el tiempo de manera ordenada de acuerdo a las normas que lo regulan. También me quedaría con ese concepto de lo que es el procedimiento. Bueno, muchas gracias, Mildred, por compartir. Voy a compartirles ahora el libro. Y tengo presente que sí pudimos dar lectura a la excepción de falta de capacidad legal y hoy iniciamos con la excepción previa de falta de personalidad. Si les estoy hablando muy fuerte me dicen porque ahorita todavía no hay como mucho sonido aquí en la casa, entonces me puedo quitar los audífonos. Bueno, voy a darle lectura. Se oye muy bien. Ok, muchas gracias. Voy a darle lectura yo al 12.12 y luego alguien más continúa con la lectura. Bueno, vamos a abordar la excepción previa de falta de personalidad. Difícilmente va a ser que un colega no tome en cuenta como los presupuestos o lo que establece la ley para poder saber, ¿verdad?, que tenemos la legitimidad activa para interponer demandas. Y que además recordemos que nuestra ley no nos permite la jactancia, pues no nos podemos jactar de que si tenemos un derecho que le pertenece a otra persona, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y a eso se refiere la excepción previa de falta de personalidad.
De mucha dificultad en la práctica forense, esta acepción se refiere fundamentalmente a la falta de legitimación de las partes. El doctor Mario Aguirre Godoy, citado por Jaime Waspat, dice: para que un proceso se desarrolle válidamente es preciso que las partes no solo tengan aquel grado de aptitud genérica que marca el derecho positivo, sino una idoneidad específica derivada de su relación con la situación jurídica en litigio, que justifique su intervención. La legitimación se refiere, pues, a la relación de las partes con el proceso concreto. Su concepto viene de la legimatio ad causam romana, o sea, la facultad de demandar, que es una legitimación activa, y obligación de soportar la carga de ser demandado, legitimación pasiva, según la situación en que se encuentran las partes en cuanto al objeto del proceso. Procede esta acepción cuando no se coligen las calidades necesarias para comparecer a juicio de los sujetos procesales, es decir, para exigir o responder de la obligación que se demanda. Entonces, no da, ¿verdad?, mayor dificultad en la claridad respecto a la acepción de falta de personalidad. Lo voy a admitir acá. Bueno. Para continuar, está la excepción previa de falta de personería y aquí sí necesito que me apoyen para poder darle lectura. Buenos días, licenciada. Buenos días, adelante. Gracias. Solo que si la molesta, me podría ampliar un poquito más la pantalla. Sí, claro, sí, es que, Por favor. a ver, solo creo que ahí está muy grande. Quiero ver Sí. acá. Sí, no Ahí, sé. espérame, solo voy a correr para acá un poco. ¿Ahí está mejor? Ahí está bien, licenciada. Gracias. Ok. Excepción previa de falta de personería. Se debe de entender por personería como la oportunidad que tiene una persona de La ejercitar. aptitud, como la Ay, sí, aptitud. perdón. Sí, como la aptitud que tiene una persona de ejercitar derechos o acciones en juicio, en presentación de la que es titular de los mismos. Esta excepción se funda en el hecho de que se alega una representación sin tenerla o bien cuando teniéndola. Esta carece de los requisitos formales que le dan validez. El artículo 46 del Código Procesal Civil y Mercantil establece la obligación de los representantes de justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación, y obliga al juez a no admitir aquellas gestiones cuya representación no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. En otras palabras, Mario Efraín Nájera Farfán, en aplicación a los... Ay, licenciada, perdón. Sí, ahorita voy, ahí está. A los preceptos que forman la excepción que comentamos. Con toda la 29 de lo que es motorizado, se recorren estos Migueles por la tercera avenida final hasta Miguel Bravo 20 a la orden. Ay, ¿quién habilitó su audio? Motorizado, Karina, 240. ahí está. ¿Ya? Ah, ok. Ajá. Preceptos que forman la excepción que comentamos. Dice que hay falta de personería. Si se comparece a nombre de otro sin ser apoderado o representante, o si siéndolo no se justifica debidamente. La representación acompañada, el título de la misma, aun cuando se ofreciere presentarlo. Artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si se acompaña como título un poder insuficiente, es insuficiente si no se delegan en él las facultades especiales que son necesarias para demandar o responder en juicio, o las que se delegan, están en discordancia con los términos o alcances de la demanda. Artículo 102
de la ley del organismo judicial, 1697 y 1702 del Código Civil. Si ese poder es defectuoso, entiéndase como tal, entiéndase como tal aquel en cuyo otorgamiento. Se escucha, ¿verdad? Sí, Linda. Sí, licenciada, con una Bueno. ciega se ve. Sí. Bueno, a ver, ¿a dónde más? Bueno, denme un minuto. Voy a ver. Bueno, me voy a trasladar a otro lugar en donde no se interrumpa tanto el sonido porque yo pensé que tal vez los audífonos nos iban a ayudar. Permítanme. Bueno, muchísimas gracias por la espera. Entonces, bueno, perdón, es que fíjense que están trabajando algunas cosas aquí en la casa, ya no pudimos coordinar días ni nada de eso. Entonces sí, se escucha como hay mucho ruido. Bueno. Entonces disculpa si estabas en la lectura, sería si quieres empiezas de nuevo en estás en ¿verdad? En el tercero. Sí, exacto, acaba en el último párrafo. Ok, adelante. Si ese poder es defectuoso, entiéndose como tal aquel en cuyo otorgamiento se violare algún texto legal, como por ejemplo, si se otorga por persona no hábil para gestionar personalmente ante los tribunales o a favor de quienes no pueden ser mandatarios judiciales. Si su testimonio se presenta sin estar registrado en el Archivo General de Protocolos, si extendido en el exterior no se hubieran observado las formalidades prescritas por las leyes del lugar de origen o las que en Guatemala regulen, regulan lo relativo a la admisión de los documentos provenientes del extranjero. Artículos 190, 191, 205, 206 y 210 de la Ley del Organismo Judicial, 44 y 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, muchísimas gracias por la lectura. Entonces vemos que seguro que estas reflexiones ustedes ya las han hecho, pero que por eso la importancia de conocer muy bien derecho notarial, derecho civil, ¿verdad?
porque nosotros tenemos que hacer todo este análisis, ¿verdad? Si la persona va a presentarse en el proceso a través de una representación legal, que sabemos, ¿verdad?, que es a través de los mandatos, que estos mandatos cumplan con todo lo que establece el Código de Notariado para que se consideren como documentos perfectos, ¿verdad? Y no redarguirlos de veracidad. Entonces, tienen que estar al pendiente como de las fechas en que se han emitido esos mandatos, que sean de acuerdo, ¿verdad? Las fechas en que se está interponiendo la demanda, por ejemplo, si todavía están vigentes esos mandatos, todo este análisis, ¿verdad? Tienen que poderlo hacer para determinar que, pues si efectivamente esa demanda está bien, pues no tiene una razón de ser, ¿verdad? El que presentemos las excepciones. Entonces, más bien, si vemos que en todas las formalidades está bien, entonces empezamos como a plantearnos el poder interponer una excepción perentoria, ¿verdad? Que sí va a ser el fondo del asunto. Fíjense que cuando yo estoy presentando, no puedo estar como al pendiente, ¿verdad? De los que todavía desean ingresar, así que no se van a tener que esperar unos minutitos. Voy a continuar. ¿Alguien ha pedido la palabra? No. Sí, licenciada, solo buen día, disculpe que le interrumpa. Con excepción de previa falta de personalidad, yo veo que tiene un símil con el principio de sin interés no hay acción, porque en el principio sin interés no hay acción indica que quien acciona si no tiene por qué hacerlo, de aquí se deriva la legitimidad en la causa, y en el falta de personalidad indica, según lo del libro, se debe entender por personalidad como fue la falta de aptitud que tiene una persona de ejercitar derecho o acción en juicio en representación de la que es titular de los mismos. Cabría sí un símil, ¿verdad? Pero aquí, digamos, las personas, aquí es respecto a las personas que están representando, ¿verdad? La parte actora, por decirlo de esta manera, o puede ser igual incluso la parte demandada, ¿verdad? O sea, estas personas sí tienen la capacidad legal, o sea, sí tienen una legitimación como tal. Aquí es respecto a esas personas que van a estar dentro de nuestro proceso ejerciendo esa representación. Y justamente si esa representación no cuenta con un mandato que debe de llenar todos los requisitos notariales, o ese mandato no fue debidamente inscrito, o justo el ejemplo que nos pone el licenciado, ¿verdad? Si tiene un mandato, pero que fue otorgado en el exterior, debe de cumplir con todos los requisitos para protocolizarlo, ¿verdad? Entonces es respecto más, comprendo yo, ¿verdad? Es respecto más justamente a esa falta de personería que puedan tener los representantes de las partes procesales. Gracias, licenciada. Muy bien. A ver. Ok, entonces, bueno, acá los ejemplos que nos comparte el licenciado, pues creo nos logran ejemplificar mejor, ¿verdad? Que un poder sea insuficiente porque no reúne todos los requisitos que establecen el Código de Notariado, si no está debidamente registrado en el Archivo General de Protocolos, si no concuerda con las fechas, si ya no está vigente, ¿verdad? Porque acuérdense que algunos se pueden otorgar solo por ciertos plazos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hacer toda esta integración de normas y todo este análisis para justamente atacar, ¿verdad? La falta de personería, si les plantean alguna demanda. Está también la excepción previa de falta de cumplimiento de plazo o falta de cumplimiento de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Esta excepción es de difícil percepción, inclusive ha sido objeto de recomendaciones efectuadas por la presidencia del organismo judicial, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia. Imagínense que el ejemplo que nos pone el licenciado es una resolución del 80. Tiene la característica de ser una excepción previa preelusiva, es decir, únicamente puede interponerse antes de contestar la demanda.
La excepción previa de falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, según mi criterio, contemplados casos completamente distintos. Y es así, ¿verdad? Efectivamente, la excepción regula o establece dos supuestos. Y uno sería, por un lado, la procedencia de esta excepción cuando el supuesto es la falta de cumplimiento del plazo, porque se ha fijado día o fecha para su cumplimiento y no se ha arribado al mismo, exigiéndose el cumplimiento antes de día o fecha. Y el segundo supuesto, cuando se da falta del cumplimiento de la condición. Se exige el cumplimiento de la obligación cuando el acontecimiento no se ha realizado. Entonces aquí la reflexión que hace el licenciado es que al momento de poder interponer esta excepción tengamos la claridad si lo que queremos atacar, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de demanda que ingresemos, será el plazo o la condición. Por lo regular aquí sabemos que estamos ante una demanda ordinaria, ¿verdad? Porque todos los demás procesos pues nos ayudan porque tienen regulados como tal cual va a ser la materia que vamos a tramitar en los mismos. Bueno, para continuar con la lectura, en ambos casos es con relación al derecho o a la obligación que se pretende hacer valer, puesto que es lógico entender que de un derecho exista para el, puesto que es lógico entender que de un derecho exista para el sujeto activo, conlleva la existencia de una obligación del sujeto pasivo. Por consiguiente, ante la inexistencia de un derecho o de una obligación, la excepción previa procede cuando el plazo en un caso o la condición en el otro no se han cumplido. Debemos ser muy cuidadosos en la interposición de esta excepción, pues en la mayoría de casos se interpone conteniendo los dos supuestos, que en todos los casos son completamente distintos. Existen fallos reiterados por los cuales la excepción es desestimada, pues al momento de interponerse no se hizo la necesaria discusión del caso al que se adapta la situación de hecho en que se fundamenta la excepción. Algunos ejemplos permitirán entender esto. El actor X promueve una acción en la vía sumaria por la cual pretende que el demandado Y le entregue un bien inmueble. Sin embargo, en el documento que acredita la obligación, que no es un título ejecutivo, se establece un plazo para la entrega del bien, plazo que no se ha cumplido. En este caso, la excepción a interponer se denominaría falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. En otro ejemplo, lo que se contiene y no se ha cumplido es un acontecimiento o condición. En tal virtud, la obligación no puede exigirse, procediendo la excepción previa que se denominará falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Es importante señalar lo que en relación a estas excepciones previas se expresa Mario Efraín Nájera Farfán. La doble modalidad de esta excepción, plazo y condición, está fundada en el derecho sustancial y no es por ende de contenido procesal. De acuerdo con nuestro Código Civil, las obligaciones a plazo son aquellas en las que se fija día o fecha para la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico y no puede exigirse su cumplimiento en día o fecha anterior. Son condicionales aquellas cuyos efectos dependen del acontecimiento que constituye la condición. En este caso, tampoco puede exigirse la obligación en tanto el acontecimiento no se ha realizado. En conclusión, supuesto para la procedencia de estas excepciones es el plazo legal o contractual no vencido o la condición establecida contractual no cumplida. Entonces, creo, ¿verdad?, que tampoco esta excepción nos debe de generar como una dificultad, ¿verdad? Solo debemos de tener claridad cuál es el tipo de demanda que nos están interponiendo. Y acá pues también es un rol importante, ¿verdad? Los plazos, sin duda, ¿verdad? Y entonces ustedes sin ninguna dificultad pues pueden hacer esa relación, ¿verdad? De los plazos o bien de la condición que se tratara el proceso.
¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien, compañeras y compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Sí, Ok. Bueno, entonces, a ver cómo está la lectura. Fíjense que aquí el libro ya no se mira muy bien. No quisiera seguir leyendo yo, pero es que sí se les va a dificultar un poco leer. Entonces voy a continuar con la lectura. Bueno, está la sección previa de caducidad. La caducidad y la prescripción son dos excepciones que sí requieren, ¿verdad?, de mucha atención. Aún en el ejercicio profesional es un tanto complejo poder determinar, ¿verdad? Para ser muy sincera, poder determinar cuál es la excepción a la que vamos a interponer, ¿verdad? Porque ambas tienen una relación específica respecto de los plazos. Pero una frase que nos ha ayudado muchísimo y que se nos viene diciendo en las aulas universitarias desde hace muchos años o desde cuando yo era estudiante, imagínense, hace mucho tiempo, es que prescribe el derecho y esa sí la deben de saber porque es la que más nos ayuda. Prescribe el derecho y caduca la... Se lo tienen, prescribe el derecho y no. ¿Caduca la acción, licenciada? Ok, sí. Esta es como la frase que nos logra salvar para poder hacer una diferencia en estas dos excepciones, que son excepciones, ¿verdad? Pero que también son instituciones del derecho como tal, muy importantes, porque vamos a dar lectura a todo lo que establece nuestro código respecto de la caducidad, ¿verdad? Cómo se plantea el proceso, qué efectos tiene, es muy importante. Pero voy a iniciar dando lectura a lo que nos comparte el licenciado. Excepción previa de caducidad. A través de esta excepción previa se extinguen derechos o acciones una vez transcurrido el plazo que la ley o la voluntad de los particulares establecen para el ejercicio de los mismos. Se basa en la necesidad de que los derechos o acciones no permanezcan indefinidamente inciertos, presumiéndose su abandono a darle firmeza al tráfico jurídico. Podemos definir la caducidad como el decaimiento de una facultad procesal que no se ejercita dentro de un determinado plazo. Es la sanción que se pacta o se impone por la ley a las personas que dentro de un plazo convencional o legal no realizan voluntaria y conscientemente los actos positivos para hacer nacer o mantener vivo un derecho sustantivo o procesal, según sea el caso. Es decir, podemos mencionar la existencia de dos formas de caducidad. En la literal A, voluntaria o convencional, es la sanción que se pacta, se aplica a una persona de las que intervienen en un convenio si en un plazo que se determina no realiza un acto positivo para hacer nacer o mantener vivo un derecho. Este acto debe de ser voluntario y consciente. En el artículo 1274 del Código Civil establece, según mi criterio, una caducidad voluntaria, a regular que el negocio jurídico, ¿verdad? Porque pues tienen que intervenir los dos sujetos de forma libre, sin ningún tipo de coacción. En el negocio jurídico, sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término, caduca si pasa el término sin realizarse dicha condición, o antes si hay certidumbre de imposibilidad de cumplimiento. Esa es la voluntaria, ¿no? Prácticamente tenemos la claridad que es la que se va a establecer o plasmar a través de un negocio jurídico. Pero existe la legal, que es la sanción que impone la ley a las personas que dentro del plazo que ésta establezca no realizan voluntaria y conscientemente los actos positivos para hacer nacer o mantener vivo un derecho. El artículo 158 del Código Civil establece una típica caducidad legal
al establecer que el divorcio o la separación solo puede solicitarla el cónyuge que no haya dado causa a él dentro de los 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que se funda la demanda. Este plazo es muy común verlo, es muy común que en sus procesos que acompañan de divorcio ordinario, ¿verdad? La otra parte, lo primero que quiera empezar a atacar, por decirlo así, sea este plazo de los 6 meses. Hay mucha jurisprudencia también en el tema, ¿verdad? Que les pido que por favor la lean. Creo que no tengo una excepción en este sentido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por lo regular, la presentan cuando, pues porque todavía hay colegas que ingresan demandas en el tema de que pueda darse como una infidelidad y que es bien complejo probarlo, ¿verdad? No es que no se pueda, pero es un tanto complejo y muchas veces las personas que están acompañando, pues lo que quieren es que se plasme la demanda tal cual están pasando las cosas, ¿verdad? Aún así ustedes den una asesoría y puedan encuadrar como una mejor causal del divorcio, pues quieren trabajarlo de determinadas maneras, ¿verdad? Por supuesto, ustedes pueden hacerlo, pero también les tendrían que explicar como las consecuencias jurídicas, ¿verdad? Y una de estas es que precisamente nos van a plantear la excepción de caducidad, ¿verdad? Porque incluso quieren ingresar sus demandas después de un año, ¿verdad? Por ejemplo, después de un año de tener conocimiento de los hechos o de la causal que quieren estar nombrando. Bueno, para continuar con la lectura, el Código Procesal y Mercantil en su artículo 251 también regula un caso de caducidad legal al establecer que las acciones interdictales solo pueden interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva. Y eso lo vamos a ver cuando ya estemos en la etapa de los interdictos. Tanto el Código Civil como el Procesal Civil y Mercantil regulan otros casos de caducidad, como el derecho a obtener la revisión de un juicio ejecutivo en juicio ordinario, que es de 3 meses, este es el artículo 335, la caducidad del declarado jactancioso en juicio oral, que es el artículo 228, y la acción para pedir la rescisión de los contratos, que es de 1 año. Y eso también regulado en el artículo 1585 del Código Civil. Les quiero compartir un memorial en el que tuvimos la oportunidad de plantear la caducidad. Deshabilité mi cámara porque es que no estoy como en el mejor lugar para darle sus clases, algo que no me gusta, pero igual tenemos que continuar con la clase, ¿ok? Entonces, me disculpo por eso. Vamos a ver, ¿dónde está? A ver, no, este todavía no se los quiero presentar porque es que vamos a ver como algunas estrategias para poder responder, ¿verdad? Cuando, siendo la parte actora, ¿verdad? Debemos darle respuesta a las excepciones que nos han planteado. Es otro, quiero ver. Sí, es este. Ok. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que en esta etapa, ¿verdad?, siendo la parte demandada, ya conocemos de nuestro expediente y lo tenemos que identificar tal cual lo haya identificado el juzgado. A veces, créanme que han rechazado demandas solo porque en los juzgados nombran de forma distinta los procesos. La identificación del juzgado respectivo, los datos, ¿verdad? O más bien acá, como es un segundo memorial, pues ya no es necesario todos los datos de identificación de esta parte actora, sino que ya sabemos se coloca de datos de identificación conocidos en el expediente de arriba identificado, del auxilio profesional, ¿verdad? Las abogadas apersonan a quienes van a apoyar en la procuración
y señalan el lugar para recibir notificaciones. Muchas veces podemos colocar esto, ¿verdad? Señalando como lugar para recibir notificaciones la misma que aparece en el expediente y ya no colocar toda la dirección como tal. Eso también es permitido. Ante usted respetuosamente comparezco y expongo. ¿Cobran autos? Bueno, no, alguien ayúdeme con la lectura porque no quiero estar de monólogo y así también ustedes, ¿verdad? Practican. Entonces, ¿quién puede continuar aquí en el expongo? Con mucho gusto, licenciada. Adelante. Expongo, obra en autos que el actor fue notificado de las últimas actuaciones y sigue sin mostrar interés en seguir impulsando el presente proceso. Por lo que habiendo transcurrido más tiempo del plazo legal señalado de 6 meses, planteo en la vía incidental la caducidad de la instancia ante el evidente abandono de la acción. Fundamento de derecho. Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 62. Requisitos de las demás solicitudes. Las demás solicitudes deberán ser auxiliadas por el abogado director. Si éste cambiare, deberá manifestarse tal circunstancia. Artículo 588. Principio de la caducidad. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. Artículo 590. Curso de los plazos. Los plazos corren desde la fecha de la última diligencia practicada en el proceso, sea o no de notificación. Artículo 591. Trámite. La petición de la caducidad se tramitará en forma de incidente y dentro de la dilación probatoria podrá rendirse la que corresponde al legítimo impeditivo de la parte que no promovió. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Opinión de la Corte de Constitucionalidad. La caducidad se basa en la presunción de que en el transcurso de un cierto tiempo, sin que las partes realicen los actos procesales, debe entenderse como que han perdido esa voluntad de actuación del derecho en el caso concreto, a lo que debe sumarse que el Estado no puede consentir la litispendencia indeterminada. Sumando las dos razones, se llega a la conclusión de que la ley ha de fijar unos plazos transcurridos los cuales, sin que el proceso se realice actividad alguna, el proceso mismo debe concluir. A esa figura se llama caducidad de la instancia y es un modo excepcional de terminación procesal. Apelación de sentencia de amparo, expediente número 1584-2007, de fecha 4 de diciembre del 2007. Ahí estamos, licenciada. Ok, muchas gracias. Entonces ustedes ven, ¿verdad?, que es la inacción de la parte actora y que la ley no puede permitir que los procesos queden abiertos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La ley definitivamente no puede permitir la litispendencia indeterminada, porque entonces lo que sucede es que si no se resuelve ese proceso, pues sin duda vamos a poder plantear también la excepción de litispendencia, ¿verdad? Porque existe bajo los mismos presupuestos que vimos, ¿verdad? El mismo objeto, las mismas partes procesales, la misma pretensión o la acción, las mismas pretensiones de ambos, ¿verdad? Y el plazo, como lo vimos aquí en el fundamento de derecho, es claro, es de 6 meses, ¿verdad? Y no nos limitan respecto a cuál debe de ser la última etapa en la que se encuentra ese proceso, sino que en cuál sea, ¿verdad?, la última acción que hayamos realizado, podemos interponer la caducidad. Como medios de prueba en este proceso, pues se propuso el propio expediente en el cual obran las recientes notificaciones realizadas al actor, el tiempo transcurrido posteriormente y el acta que contiene la última diligencia realizada, siendo esta la Junta Conciliatoria de fecha 10 de marzo de 2014, que finalizó a las 11:40 horas,
con las que se demuestra que han transcurrido 6 años y 10 meses, por lo que es procedente que se declare judicialmente la caducidad de la instancia. Están las peticiones que se admita para su trámite del presente memorial y se agrega al expediente respectivo. Se tome nota de la dirección y procuración bajo la cual activo en sustitución. Esto sí es bien importante y por eso está el fundamento legal arriba. Que ustedes tienen que tener claridad si en sus procesos van a sustituir a las otras abogadas, ¿verdad? O a quienes se han apersonado en ese proceso. Si ustedes no colocan en sustitución, entonces van a seguir notificando a todas las habidas y por haber que se han apersonado a esos procesos, ¿verdad? En este caso, nosotras estábamos actuando en sustitución de quienes se habían apersonado y además poner de las abogadas, ¿verdad? Porque eran abogadas las que estaban antes, entonces siempre nosotros pues ser claros en utilizar un lenguaje inclusivo, ¿verdad? Incluyente y nombrarnos como tal. Entonces por eso acá que tomen muy en cuenta eso, ¿verdad? Que en las peticiones es donde pueden sustituir a las abogadas o abogados ya personados. Señalando el mismo lugar para recibir notificaciones que aparece en el expediente, porque si va a ser solo es que las abogadas ya no trabajan en la organización, pero es el mismo lugar para recibir notificaciones, pues pueden colocarlo así, de esta manera, de la forma más sencilla y clara, ¿verdad? Ahora, si va a ser otra, pues sí, ¿verdad? Esa sería un número más o una petición más, que se tome nota de la dirección que señalan para recibir notificaciones, siendo tal y tal. Bueno, en la vía incidental, porque ya tenemos claridad que estas excepciones se plantean en la vía incidental y que el trámite es que se corre audiencia por 2 días a la parte actora y luego se abre a prueba por el plazo de 8 días, pero también tenemos claridad de que existen 2 tipos de incidentes, de derecho y de hecho, y el derecho no se prueba. Y todo aquí va fundamentado en derecho, ¿verdad? Bueno, voy a leer el número 8. En la vía incidental se da audiencia por 2 días a la parte actora para que se pronuncie bajo apercibimiento que con su contestación o sin ella se dictará dentro del plazo de ley la resolución que en derecho corresponda. No solicito abrir a prueba por no considerarlo necesario, salvo opinión distinta del juez o a petición de la parte actora para demostrar el impeditivo. En su momento procesal oportuno se declare con lugar la caducidad de la instancia en el presente proceso por haber transcurrido más de 6 meses sin que la parte actora haya gestionado la tramitación del proceso y para restituir las cosas al estado que tenían antes de la demanda, se deje sin efecto las declaraciones emitidas por ese juzgado en la primera resolución en cuanto a la suspensión de la vida en común. Están la cita de ley, las copias que acompañan al memorial, la fecha, y en este caso ella sí puede firmar, pero en este momento no. Y se lee a ruego de la presentada quien sabe firmar, pero en este momento no puede hacerlo, y en su auxilio su firma y su sello. Entonces, como ven, pues el poder plantear esta excepción tampoco, ¿verdad? Puede plantear como dificultades. Puede ser un memorial así, de concreto, incluso así de concreto puede ser el memorial si necesitamos presentarlo ante alguna sala de apelaciones, si necesitamos presentarlo ante la Corte Suprema de Justicia. Es que los memoriales cumplan con los requisitos que en específico nos establece nuestra norma. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o algún comentario? Si no, seguimos con la siguiente. Licenciada, perdone, con una consulta. Adelante. Yo estaba viendo que en la última parte del memorial donde usted estaba comentando que cuando la persona no puede firmar, en este caso ahí lleva el espacio de la firma del abogado, ¿verdad? Es que fíjese que me surge esa duda porque Claro, en la mayoría de los memoriales del prontuario, así dice. Entonces, a mí me surge esa duda que en esa parte sería que la abogada firme, ¿verdad? así es. Exactamente. Ah, ya. Gracias, licenciada. Después de haber anotado, ¿verdad? Esa leyenda, entonces viene la firma de la abogada y el sello. Así es. Ok.
Entonces, vamos a regresar al libro. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Entonces ya vimos que la caducidad, ¿verdad? Es la que a nosotros, la que tiene un mayor interés, ¿verdad? Es la legal, la que está ya establecida por la ley. Bueno, para continuar está la excepción previa de prescripción. Nuestro derecho sustantivo regula dos clases de prescripción. Por una parte, aquella por la cual se adquieren derechos por el transcurso del tiempo y que se denomina adquisitiva o positiva, ¿verdad? Y por la otra, aquella por la cual se extinguen derechos u obligaciones y que se denomina extintiva, negativa o liberatoria. Es esta clase de prescripción a la que se refiere esta excepción, ¿verdad? Perdemos derechos, digamos, va a ser extintiva o negativa. La prescripción extintiva, negativa o liberatoria es un modo de extinguir obligaciones por el transcurso del tiempo. El Código Civil, en su artículo 1501, establece esta clase de prescripción ejercitada como acción o como excepción por el deudor que extingue la obligación. Solo permítame un momento. Bueno, muchas gracias por la espera y estábamos aquí en la excepción previa de prescripción. Ok, acá. Bueno, voy a leer de nuevo este párrafo. La prescripción extintiva, negativa o liberatoria es un modo de extinguir obligaciones por el transcurso del tiempo. El Código Civil, en su artículo 1501, establece esta clase de prescripción ejercitada como acción o como excepción para el deudor que extingue la obligación. Es decir, que la prescripción no opera de oficio, sino que debe ser declarada al ejercitarse como acción o excepción por el deudor. En consecuencia, es procedente la prescripción cuando el acreedor no exige el derecho dentro del tiempo que establece la ley y el deudor lo hará ver por medio de la acción o la excepción. De todo lo anterior, considero que para que se produzca la prescripción deben reunirse los siguientes requisitos. Primero, la existencia de una obligación susceptible de extinguirse por este medio. La inactividad del sujeto activo de la relación obligacional, es decir, el acreedor o la parte actora, ¿verdad? El transcurso de tiempo que la ley establece. Los plazos, ¿verdad? La alegación por parte del deudor a través de la acción o la excepción, ¿verdad? O la parte actora, el derecho que tenemos de defendernos, si efectivamente ya se dio una prescripción, pues esa demanda no procede. Por ejemplo, según el artículo 1513, no sé si es 1513, del Código Civil, prescribe en un año la responsabilidad civil que nace de los daños y perjuicios causados en las personas. Un ejemplo acá es un hecho de tránsito por el que se ocasionaron daños. El acreedor promueve una acción para obtener la reparación de su vehículo después de haber transcurrido el año que establece la ley. Acción contra la cual el demandado plantea la prescripción. En este caso se cumple con los requisitos indicados.
en la literal A, que es una obligación susceptible de extinguirse por este medio, que son los daños. La inactividad del acreedor en virtud que no exigió la obligación dentro del plazo que la ley establece. El transcurso del tiempo de más de un año y la interposición de la excepción previa. ¿Vamos bien hasta aquí? Luego, solo hay como unas reflexiones que nos aportan como similitudes y diferencias, ¿verdad? Entre ambas figuras legales, en este caso, que las estamos conociendo como excepciones. Alguna similitud es que ambas definitivamente implican inactividad en el ejercicio de los derechos, ¿verdad? Sea bajo los dos criterios, que valga la redundancia, ¿verdad? Prescribe el derecho y caduca la acción, pero ambos implican que no le damos continuidad a los procesos. Ambas operan por el transcurso del tiempo, es decir, en ambas tenemos plazos ya fijados a voluntad de las partes o que regulan en concreto las normas y presuponen el abandono de los derechos y las acciones correspondientes. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Digamos, creo que esto lo conversamos en la clase anterior. Si una parte actora ingresa una demanda de divorcio, pero no continúa, tal el caso que vimos, y piensa, ¿verdad?, que no pasa nada y entonces mejor voy a volver a interponer de nuevo otra demanda en el mismo sentido, pues en ese caso podemos plantear la caducidad y sería en otro memorial, ¿verdad? También interponer la excepción de litis pendencia. Ya será el juzgador, ¿verdad?, el que resuelva el litigio. Y algunas de las diferencias que se plantean es que la caducidad puede ser convencional o legal. La prescripción tiene su origen en la ley, porque nosotros no podemos determinar, o sea, nosotros no podíamos determinar en qué plazo van a finalizar como ciertos derechos que tenemos. La caducidad no se interrumpe. La prescripción puede interrumpirse, lo que significa inutilizar para la prescripción el tiempo transcurrido. La prescripción opera mediante la existencia de un vínculo entre deudor-acreedor, mientras que la caducidad opera aunque no exista dicho vínculo. En la prescripción se sanciona la negligencia del deudor. Con la caducidad, por razones de orden público, pretende no dejar en suspenso el ejercicio del derecho o la celebración del acto. Luego también se menciona de nuevo la resolución, ¿verdad?, de una de las resoluciones de la presidencia del organismo judicial que recomendó a los jueces indicar a los abogados litigantes que solo cuando la ley utilice la palabra prescripción corresponde interponer esa excepción. En los demás casos en que se refiera a transcurso de tiempo, la excepción será la de caducidad. Esto sí es un tanto complejo, ¿verdad? Y da para que podamos tener más lectura. Pues uno de los criterios que nos comparte el licenciado es de que no tiene sustentación legal ni doctrinaria hacer esa simple separación, ¿verdad? Para que las figuras no presenten dificultad, puesto que en algunos casos el propio legislador confunde estos dos institutos. Sí es un tanto complejo, pero lo que debemos de tener claro es que la prescripción está en ley y son muchos plazos, además, los que nos establecen cuando se va a dar la prescripción. La caducidad es porque no puede estar permanente en el tiempo un proceso sin que se resuelva, porque pierde por completo todo el sentido de ser del que ejerzamos nuestro derecho de acción ante los juzgados y no vamos a dar continuidad. O sea, eso no tiene un sentido de ser, ¿verdad? Para abordar el litigio. Puede ser también que en la práctica se lleguen a acuerdos
se lleguen a acuerdos y digan, bueno, pues sí, el proceso de divorcio está siendo complicado, ya comprendimos que nos tenemos que dividir los bienes y ya comprendimos que tenemos y tales derechos y que los vamos a fijar, entonces ya no continuemos con ese proceso. Puede plantearse el desistimiento, que ese en algún momento del proceso lo vamos a ver, porque creo que no está en el libro, pero que ustedes tengan claridad en esta figura del desistir de los procesos, y porque podemos desistir en cualquier etapa y de cualquier proceso, incluso podemos desistir de amparos, pues, pero se los voy a presentar en la próxima clase. Pero algunas personas, ¿verdad? No quieren desistir porque eso es como perder ese derecho que más adelante, si las cosas no van bien, pues pueden ingresar de nuevo su demanda. Entonces lo que hacen es también como poder plantear la caducidad, ¿verdad? Puede darse todo ese tipo de situaciones. ¿Cómo vamos hasta aquí, compañeras y compañeros? ¿Estamos bien? ¿Sí están escuchando? Sí, licenciada, se escucha muy bien. Bueno. Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Creo que aquí ya se mira un poquito mejor el libro. Entonces, para que me apoyen con la lectura, sería la siguiente, la excepción previa de cosa juzgada. Adelante. Buenos días, licenciada. Ahorita Buenos le días. Ok. permítame. Excepción previa de cosa juzgada. Hemos indicado anteriormente que la cosa juzgada es el fin o garantía de la jurisdicción y como tal, a través de la excepción previa se pretende evitar la revisión del fallo y por ende su revocabilidad. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a la sentencia ejecutoriada, que puede traducirse en la necesidad jurídica de que el fallo sea irrevocable e inmutable, ya sea en el mismo juicio en que se dictó o en obró distinto. Esta excepción precede si en juicio posterior se demanda una prestación que esté en pugna con lo resuelto en una sentencia ya firme o ejecutoriada. Muchas gracias. ¿Puedes continuar con la lectura? Está bien, licenciada. Cosa juzgada formal o cosa juzgada material. Es importante clasificar las diferencias entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, puesto que es sobre esta segunda que procede la excepción previa que aquí se analiza efectivamente. Hay cosas juzgada formal cuando la sentencia tiene fuerza y autoridad en el juicio en que se dictó, pero no en otro. ¿Sigo, licenciada? Sí, está bien. Gracias. Página 132, ¿verdad? Sí. Es decir, no puede ser revisada o revocada en el mismo juicio, pero puede serlo en otro típico ejemplo. Es la sentencia dictada en juicio ejecutivo que puede ser revisada en juicio ordinario posterior. Artículo 335 del Código Procesal Civil y Mercantil, a la sentencia dictada en un interdicto que pudiera ser en cierta medida revisada a través de un juicio ordinario posterior. Artículo 250 del Código Procesal Civil y Mercantil. La cosa juzgada material es contraria a la anterior y su eficacia y fuerza trasciende a cualquier otro proceso. En la mayoría de procesos de conocimiento, el fallo definitivo pasa en autoridad de cosa juzgada, entre paréntesis material, siempre y cuando se den los supuestos que establece el artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial, es decir, la sentencia fuere consentida expresamente por las partes,
contra la sentencia no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley o habiéndose interpuesto ha sido declarado improcedente o cuando se produzca la caducidad o abandono. La sentencia de segunda instancia en la que no procede recurso de casación o procedimiento, el mismo ha sido desestimado o declarado improcedente. La sentencia de casación no pendientes de aclaración o ampliación. Las sentencias que se declaran irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más recursos que el de responsabilidad y los laudos arbitrales no pendientes de recurso de revisión. La excepción previa de cosa juzgada procede en consecuencia cuando la sentencia es ejecutoriada, es decir, encuadra en los supuestos del artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial y hay entidad de personas, cosas y pretensiones y causa a razón de pedir. Ok, muchísimas gracias por la lectura. Entonces, como ven, nuestra ley o la ley del organismo judicial pues nos establece cuáles van a ser esos supuestos para que definitivamente consideremos que ese proceso está en una etapa de cosa juzgada, ¿verdad? Aquí están por lo regular, ¿verdad? Y lo más evidente es que ya no está pendiente de ningún recurso, ya no cabe, ¿verdad? Como lo nombra nuestra ley, recurso alguno, ya ni siquiera procede aclaración o ampliación, porque entendemos que esa sentencia, ¿verdad? Cumple con todos los requisitos de ley. ¿Sí? Entonces, hasta en esa etapa que esté ejecutoriada es que podemos decir que existe cosa juzgada. Es muy difícil que tengamos la necesidad de plantear esta excepción de cosa juzgada, pues los colegas tienen conocimiento, ¿verdad? A menos que definitivamente la persona que estén acompañando, pues ellos no son los que conocen del derecho, ¿verdad? Y digan, bueno, sí, yo inicié un proceso, pero no resultó de acuerdo a lo que yo quería, fue hace tantos años, entonces ahora lo quiero volver a intentar, ¿verdad? Tal vez con este otro abogado, abogada, se puede cambiar algo. Eso no va a pasar, ¿verdad? En todo caso, pues va a ser una excepción de litispendencia o una excepción de cosa juzgada. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a darle lectura a la excepción de transacción. Esta también, o sea, va a ser muy evidente el saber, ¿verdad? Si pueden interponerla o no. Por lo regular, cuando estén brindando asesoría, lo ideal es que pidan a las personas todos los documentos que tengan, todos los documentos. Y mire, en algún momento también celebraron algún contrato. Bueno, tal vez ni van a saber con esas palabras, ¿verdad? Pero ustedes tienen que buscar algunas que les comprendan. O mire, tal vez usted suscribió alguna escritura que se recuerde. Bueno, que les presenten todo, ¿verdad? Lo que ellos puedan tener. Está pidiendo la palabra Mildred. Adelante. Perdón, licenciada, es que como usted mencionó, creo que Renato no ingresó a la sala, pero para comentarles que ya envió el link al WhatsApp. Ahorita lo puedo compartir yo por acá por el grupo para que estemos atentos. Gracias, licenciada. Genial, muchísimas gracias, qué bueno, porque yo no estoy al pendiente del WhatsApp, entonces ya nos compartió Mildred el enlace, por favor, para que se anote. Y bueno, entonces les decía, ¿verdad? Cualquier documento que ellos tengan, porque justamente esta excepción o la transacción, pues es un negocio jurídico y como declaración de voluntad, pues debemos de plantearla en escritura pública. Y se lee excepción previa de transacción. El Código Civil en su artículo 2151 establece que la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Evitan el pleito que podrá promoverse o terminar el que está iniciado o principiado. La excepción previa de transacción, en consecuencia, procede ante la existencia de un acuerdo de voluntades que antes o durante la realización de un juicio
ha decidido evitar el mismo o ponerle fin. Algunos tratadistas estiman que en realidad es un modo anormal de dar fin al proceso. Considero que sí, porque como bien nos dice, puede interponerse hasta después de que el juicio esté iniciado y a lo mejor será a través de una escritura pública que, para darle mayor certeza jurídica, que las partes pues quieran resolver el litigio, ¿verdad? Luego está la excepción previa de arraigo. Hasta ahorita yo no he tenido la oportunidad de ver una excepción previa de arraigo porque definitivamente cualquier persona extranjera lo primero que va a hacer es nombrar a su mandatario, ¿verdad? A su representante legal, o sea, porque sabe que en algún momento pues no va a estar presente en el país, pero igual vamos a darle lectura y es la excepción previa de arraigo. También conocida como cautio judictum solvi, se fundamenta en garantizar la continuidad de un proceso judicial cuando el actor es extranjero o transuente y el demandado guatemalteco, logrando con ello la protección de intereses de nacionales, protegiéndolos de los daños y perjuicios que pudieran sufrir por parte del extranjero actor que promoviera una demanda sin sustentación legal. Guillermo Cabanelas la define como aquella oponible por el demandado para que el actor, cuando esté domiciliado fuera de la jurisdicción del juez, preste caución bastante para hacer frente a las responsabilidades derivadas de la demanda. Siguiendo una corriente de reciprocidad basada en el artículo 383 del Código de Derecho Internacional Privado, o el Código de Bustamante, no procede esta excepción si el actor extranjero prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos. Entonces, por lo regular, cualquier extranjero va a tener no un solo representante legal, o sea, hasta dos, ¿verdad? Puede haber otorgado hasta 2 mandatos, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que vea este tema civil, alguien más que vea un tema mercantil, incluso alguien más cuestiones penales, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahorita yo no he tenido la oportunidad de interponerla ni verla, pero tenemos que conocerla, ¿verdad? Bueno, y ya por último, existen algunas diferencias entre excepciones previas, perentorias o mixtas. Voy a darle lectura a esto último y que bueno que finalizamos con este tema de las excepciones para poder seguir avanzando. Creo que ya no me va a dar tiempo de mostrarles los memoriales, pero para la próxima clase se los muestro. Entonces, bueno, estos son aportes del libro, ¿verdad? He podido establecer que existen muchas inquietudes sobre la diferencia entre excepciones previas, perentorias o mixtas, por lo que los siguientes párrafos pretenden en forma sencilla encontrar las notas características al respecto. La excepción previa tiende a ser el medio de defensa utilizado por el demandado ante la inexistencia de presupuestos procesales, pretendiendo con ella depurar la acción del actor. Es una excepción que ataca la forma. En consecuencia, la resolución de la misma debe efectuarse antes de la decisión de fondo. Son nominadas, es decir, el Código Procesal Civil y Mercantil las enumera en sus artículos 116 y 11 y en la mayoría de casos se resuelven por el procedimiento de los incidentes. Las excepciones previas a su vez se clasifican en preclusivas y no preclusivas. Las primeras deben de interponerse dentro del plazo que la ley establece y de no hacerlo impide su interposición en otro momento procesal. Las segundas, por el contrario, tienen la característica de poder interponerse en cualquier estado del proceso. El Código Procesal Civil y Mercantil, como dijimos, regula en sus artículos 116 y 117. Bueno, las excepciones perentorias, por su parte, son medios de defensa que utiliza el demandado con el objeto de atacar la pretensión del actor. En consecuencia, atacan el fondo y se prueban con el litigio principal y se resuelven al dictar sentencia. Son innominadas, pero comúnmente adoptan el nombre de las formas de cumplimiento o extinción de las obligaciones, que puede ser pago, novación, remisión, etc. Por otra parte, las excepciones mixtas son aquellas excepciones previas
que, de acogerse, tienen efectos perentorios. Podemos considerar excepciones de esta naturaleza las de caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, porque de acuerdo a todo lo que le hemos dado lectura, pues impide que se siga conociendo esa demanda, ¿no? Ya no tiene un objeto de ser esa demanda, ¿verdad? Si no pudimos, ¿verdad?, interponerlas como excepciones previas dentro del plazo establecido, sí las podemos interponer en otra etapa, pero que justamente busca que ese proceso ni se conozca. Reguladas en los últimos 4 numerales del artículo 116 y que siendo previas de acogerse impiden reiniciar la acción. Bueno, acá también están como si le pueden dar lectura a ustedes y creo que sí tenemos unos minutitos para que vayamos al código y le demos lectura a esos artículos. Sé que ustedes ya han leído muchas veces los artículos, pero sí, a ver, voy a buscar acá mi código. Bueno, antes quiero que podamos leer estos artículos que sí son bien importantes y los tenemos que tener bien presentes porque cuando estamos en audiencias, por ejemplo, y que esa es la primera audiencia que vamos a ir porque resulta que en esa etapa es que están pidiendo nuestro acompañamiento legal, ya una audiencia establecida, pues es en ese momento, ¿verdad? Y si van a actuar en representación legal, es en ese momento que deben de justificar su personería. Entonces, ¿quién puede darle lectura, por favor, al artículo? El artículo 45. Con gusto lo puedo leer yo. Ok, adelante. Artículo 45. Justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Ok, muchísimas gracias por la lectura. Entonces ven que aquí justamente les están dando como ese tip de que tienen que estar los mandatos, ¿verdad?, debidamente elaborados, cumpliendo con todos los requisitos notariales y también debidamente registrados, ¿verdad? Este es respecto al representante común. Ahora quiero ir, pero hasta donde regulan las excepciones. Bueno, y luego ya vemos todo el tema de bueno, vamos a dar lectura a partir del artículo 116. Bueno, ¿quién puede darle lectura al artículo 116? Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas: incompetencia, litipendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento de plazo, de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho a que se hagan valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción. ¿Puedes continuar con la lectura? Artículo 117. Excepciones de arraigo.
Si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esta excepción si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos, si el demandado fuere también extranjero o transeúnte. Voy a continuar con estos artículos. Artículo 118, contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Bueno, muy bien. Entonces, qué bueno que hemos podido avanzar con este tema de las excepciones. También nos plantea conocer mucho de las otras normas, ¿verdad? De los otros códigos que debemos de analizar, como la ley del organismo judicial, el código notariado, el código civil, etcétera. Por lo que es importante que puedan estarle dando lecturas e integrar sus normas. Seguro que ya lo hacen porque es una práctica, ¿verdad? Que desde el inicio de nuestra carrera la tenemos que tener presente, ¿verdad? Si un determinado artículo se relaciona con el 20, un ejemplo, del código de notariado, pues inmediatamente mi código lo anota. Muy bien, mis estimadas y estimados, muchas gracias por estar conectados y toda su paciencia para las interrupciones que tenemos. Les agradezco mucho. Espero verles el próximo domingo. Continuamos con la secuencia que tiene el libro y que tengan un excelente domingo. Gracias, licenciada. Feliz